Duda o pregunta. Hermano, usted puede sentarse aquí. Yo comí, tranquilo que yo comí acá. Gracias. Aquí veo a todo el mundo. Sí, pero aquí es mejor porque aquí está dentro de la clase. Dios me lo bendiga. Amén. El tema que me tocó hoy fue Amós. Sí, claro. Ajá, perdóname. Ok, tranquila, toma tu tiempo. No tengo mucho. En el libro de Amós se refleja 3 puntos importantes sobre la advertencia, el juicio y la restauración de su pueblo. Y Amós era un campesino que estaba en el sur de Tecoa, era un pastorcillo. Ahí tuvo un llamado del Señor. Él caminó como 18 kilómetros para Jerusalén. En Jerusalén estuvo como a mitad de la noche, en una noche oscura, se quedó dormido. Y Amós habla donde escuchó como un león, donde rugía y donde estaba buscando como una presa, pero eso era más como una visión que Dios le había dado a Amós, ¿verdad? El león se refleja y se puede distinguir como Jehová, como Dios, trayendo advertencia sobre el pueblo, que era la presa que el león estaba buscando, lo que Amós estaba escuchando. Cuando Amós llegó a esa ciudad que estaba reinando en aquel entonces Jeroboam, que yo me imagino, Jeroboam II, que yo me imagino que era el mismo que estaba en Nínive, y Usía, que era el rey de Judá, de donde había salido Amós, ¿verdad? Cuando Amós vio lo que se estaba presentando en esa ciudad, dice que su corazón y sus ojos fueron quebrantados porque era una perversidad y unos atroces que se estaban dando en esa ciudad, ¿verdad? Donde pisoteaban el polvo de la tierra, la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y los hijos y sus padres se llegaban hacia las mismas mujeres, dice, ¿verdad? Se dice también donde las mujeres que estaban encintas las abrían para deshacerse, para poder agrandar ese territorio, para ellos hacerse dueños de eso. Fue tanto el dolor, ¿verdad? Que Dios, se le había presentado como el león. Al oír esta palabra, las vacas y las vacas que están en el monte de Samaria, que oprimes a los pobres, quebrantáis los menesterosos, que decir vuestros señores, traed y beberemos. He aquí viene sobre vosotros días en que llevarán con ganchos a vuestros descendientes, con anzuelos de pescadores. El pueblo de Israel se contaminó porque habían ciertas ciudades que se estaban alrededor, como Ir, Gaza, Moab, donde ellos tenían otro tipo de cultura, por decirlo así, diferente a la de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel fue el pueblo que Dios escogió y estaba prohibido mezclarse con otra gente y no adorar a otros dioses. El pueblo de Dios de Israel, como se conoce aquí en la palabra, como Jacob, ¿verdad? Empezaron a mezclarse con ellos, a adorar a dioses de la sexualidad, Baales, sin número de cosas, y empezaron a hacer lo que esta gente hacía. No, la ira de Dios se refleja aquí tanto, donde el mismo Dios le decía que no voy a escuchar hasta aún me rogaran por el pecado que había crecido en estos sitios, ¿verdad? Empezaron a ofrecer sacrificios, alabanzas con pan leudado y proclamar públicas ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijo de Israel. Dice Jehová el Señor, oíse estar diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no vos vistes a mí, dice Jehová. También tuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad, sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte sobre la cual no llovió se secó. Y venía 2 y 3 ciudades a una ciudad para beber el agua y no se saciaban. Con todo nos volvéis a mí. Esto Dios le está diciendo, yo no fui yo el que te di maná en el desierto. No fui yo el que los di de comer. No fui yo el que los saqué cuando estaban en Egipto. Y aún así lo que están haciendo yo les estoy advirtiendo y no vienen a donde mí y no buscan de mí. Pero yo sí voy a tomar el agua por ellos. Sí, pues toma agua y te quedan 2 minutos.
falta de nada. Usted. En el capítulo 5 se refiere sobre el llamamiento del arrepentimiento. Amós fue donde Jeroboam, porque por todos los profetas, el rey Jeroboam era el rey más detestable por su apatía. Era bien como que orgulloso por su riqueza, vanaglorioso, lo puedo describir así, ¿verdad? Entonces, por eso fue el motivo que Amós fue allá, al reino del norte. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Por tanto, puesto que veáis a los pobres y recibir de él cargas de trigo, edificarte casas de piedra labradas, mas no los habitaréis, plantéis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas. Ay de los que desean el día de Jehová, para que queréis este día de Jehová será de tiniebla y no de luz. Por lo mismo que estaban haciendo el pueblo de Israel con este otro tipo de tribus que estaban alrededor. Quitad de mí la multitud de cantares, pues no escucharé los salmistas de tu instrumento, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuosos arroyos. En el capítulo 6 se habla sobre la destrucción. Dice: pasar carne y mirar de allí, ir a la gran Hamat. Descender luego a Gad de los filisteos, ver si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que deleitáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, beben vino y tazones, se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Qué tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y acercarás el duelo de los que se entregarán a los placeres? Había un hombre, Amasías, que detestó a Amós por la profecía que él estaba llevándole a Jeroboam. Incluso le decía que se fueran y que no le profetizara más a este rey, ¿verdad? Por las cosas que estaba diciendo, ¿verdad? Y dice: vidente, vete y huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Porque no le estaba gustando lo que Amós le estaba trayendo, ¿verdad? Que era el juicio de destrucción por el pecado que Israel estaba haciendo en esas tribus. Y me gustó esto y me identifico mucho, Amós, con esto. Porque dice: y no profeticen más y ve a Betel, porque el santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y le dijo: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy pollero y recojo higos silvestres. Esto me enseña que cuando Dios va a utilizar a una persona, no importa tu estatus social o estatus económico, cuando Dios tiene un propósito contigo, Él va a llamar y te va a escoger sin importar, y se va a tener que cumplir ese propósito en la persona. ¿Quién pensó que Amós, un pastorcillo de Tecoa, iba a ser utilizado para hacer este llamado, ¿verdad? Para este rey y para poderle, termino ahora, para poder profetizar sobre el pueblo de Israel. Incluso hubieron tres visiones que le decía: Jehová el Señor me mostró ahí, he aquí el Señor llamaba para juzgar con fuego, consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dice Jehová: cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Jacob, ¿verdad? Se conoce como el pueblo de Israel. La otra visión fue, Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dijo: un plomada del albañil. Cuando Amós tuvo esta visión, se estaba refiriendo que Dios estaba midiendo el pecado de Israel. Ustedes saben cuando los obreros tienen como unas reglas, que tienen como unas burbujas, el nivel. Eso era más o menos en aquel tiempo lo que yo le estaba mostrando a Amós, ¿verdad? Y estaba bien desnivelado ante la presencia del Señor. Y dijo Amós: respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: he venido en el fin sobre mi pueblo, que Israel no lo toleraré más. Me gusta la última visión, y con esto concluyo, que fue cuando se le presentó a Amós una ciudad donde fue destruida, pero entonces se le presenta otra ciudad donde iba a ser reconstruida. Ahí estaba mostrando el Señor sobre la ira del pueblo de Israel, donde iba a ser destruida, pero a la misma vez iba a ser, después del exilio de Babilonia que se llevaba el pueblo de Israel, iba a ser restablecida, y no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Amén. Hasta aquí ha sido mi tema, que Dios me lo bendiga. Amén.